buenas tardes. Los saludo con gusto. Soy Laura Bustamante, directora de revista BS. Bienvenidos sean a nuestra transmisión de esta semana. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es sobre el impacto cardiovascular del COVID-19 en la infancia. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña una experta, es la doctora Erika Sosa. Ella es pediatra y también pues cardióloga pediatra y está en el Hospital San José. Bienvenida, doctora, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto que a pesar de esta inconveniente de la pandemia sigamos trabajando en lo que nos gusta y transmitiendo una buena información a la población. Ok, muchas gracias. Pues bien, es un tema, pues el tema de hoy es algo muy actual y por lo mismo algo de lo que cada vez estamos recopilando, se está sacando mayor información sobre el impacto cardiovascular del COVID-19 en la infancia. ¿Qué tenemos, doctora? ¿Qué sabemos hasta hoy? ¿Cómo impacta el COVID-19 en los niños? Y sobre todo, pues en el corazón. Sí, claro. Bueno, ya llevamos en México más de 6 meses y en el mundo, pues desde noviembre del año pasado, en que hemos habido cada vez casos con COVID-19 o SARS-CoV-2. Pero conforme han pasado los meses, hemos visto también la afección en niños y adolescentes. Habíamos pensado en un inicio que los niños que tuvieran cáncer, que tuvieran defectos cardíacos, con insuficiencia cardíaca o simplemente algún defecto cardíaco, ya tenía predisposición a tener o adquirir más fácilmente el COVID. Sin embargo, hemos visto que hay niños que sin tener ninguna enfermedad de base, ni leucemia o cáncer, ni algún defecto cardíaco, pudiera ser nada más niño o paciente de alto riesgo para presentar la enfermedad. Pero a diferencia del adulto, en donde conocemos que el principal síntoma es respiratorio, en donde tenemos nosotros la baja de oxígeno en sangre y que aquellos pacientes o adultos con comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad son los que pueden tener más gravedad. En los niños es algo muy diferente. En el niño que puede oscilar su edad desde recién nacido hasta el adolescente de 18 años, tiene una presentación totalmente diferente. La presentación más común que hemos visto es que el virus del COVID o el coronavirus definitivamente es como un disparador o podríamos decir enciende una enfermedad que nosotros habitualmente pediatras y cardiólogos pediatras conocemos como enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, la presentación, aunque comparte muchos síntomas, se le puso a nivel mundial ya como síndrome multisistémico o inflamatorio multisistémico. ¿Qué significa? Que vemos al niño sin ninguna afección respiratoria de manera inicial, pero con ojos rojos, mucha fiebre, alguna exantema o puntilleo o dermatitis en la piel, lengua roja o enfermedad. Vemos también ganglios o masas o nódulos en el cuerpo y acerca del cuello o en abdomen, en donde esa es su principal presentación. Entonces, hace que el familiar busque ayuda y nosotros podamos detectar de que finalmente, al parecer Kawasaki, se hacen pruebas y resulta que también está agregado el COVID. Entonces, este tipo de presentación se ha vuelto un poquito más frecuente. A nivel mundial empezaron a haber casos en donde el niño llegaba con mucha o alta fiebre, y en México empezamos a tener también ya un poco más de casos principalmente en las ciudades más grandes, y en Sonora desde hace casi ya 2 meses y medio vemos a veces un paciente por semana, que eso es muy frecuente. A cada cardiólogo pediatra parte la enfermedad de Kawasaki estamos acostumbrados a verlo pues entre 4 y 6 al año. Y ahora ver uno cada semana es muy frecuente, es alta la frecuencia o incidencia en este tipo de manifestación en niños. Otra manifestación que también es típica es de que en ocasiones lo único que le pasa al niño es dolor de cabeza y dolor abdominal. Se le puede agregar náuseas, ¿no? Y entonces viene el viacrucis en pensar que si tiene apendicitis,
que si tiene a lo mejor alguna gastroenteritis, y resulta que después de a veces de peregrinar con diferentes médicos o que llega al hospital, a veces no tiene tanta fiebre, se diagnostica que es un síndrome multisistémico inflamatorio por COVID-19 y puede parecer muchísimo un cuadro de apendicitis. Bueno, y otra presentación que hemos estado viendo también en los adolescentes es de que este síndrome inflamatorio, la fiebre cede a veces muy rápido, puede durar 1 o 2 días, no como la influenza, por así decirlo, ¿no? Donde tenemos más mal estado general, y puede tener una afección multisistémica, también así como en los chiquitos con Kawasaki o parecido al Kawasaki, en donde ya la afección es más interna a nivel renal, cardíaco y muchas veces a nivel pulmonar. En el adolescente estamos viendo mucha afección cardíaca y renal. Entonces son niños o adolescentes que se manifiestan con insuficiencia renal o dolor en el pecho o fatiga fácilmente al mínimo esfuerzo como es caminar. Entonces estamos viendo que la enfermedad, el COVID-19 en nuestros niños, una de las principales afecciones es a nivel cardiovascular. Y en ese foco tenemos las coronarias, que son las más afectadas. Es muy importante para nosotros evaluarlo cuidadosamente para que en un futuro sea un niño sin alto riesgo de muerte súbita como al practicar un deporte. Entonces sí es importante que nosotros hagamos esta presentación de estos niños con esta sintomatología, pues un cuidadoso examen, y realmente yo diría que a todos estos niños hacerle la prueba de COVID. La prueba rápida es muy diferente a hacer una prueba sanguínea, que es la medición de anticuerpos para COVID o coronavirus. Entonces sí es importante pues que los médicos pidan a veces las dos cosas o simplemente la medición de anticuerpos en sangre ante este virus para saber a qué nos estamos enfrentando y poder tener también las medidas especiales para que no se vayan a contagiar principalmente el personal de salud o quienes estén cuidando al paciente. Entonces, como estamos viendo, no es nada más niños que tengan comorbilidades como obesidad, defectos cardíacos, cáncer, etcétera, o diabéticos tipo 1, sino que todos están con el alto riesgo de tener el COVID, así como un adulto. De hecho, hemos visto adultos jóvenes, 21, 22 años con COVID, sin ninguna enfermedad o comorbilidad de base, que están presentando a veces hasta al igual que el adulto que tiene alguna otra enfermedad. Obviamente, en cuanto a estadísticas, pues es mayor el número de los adultos enfermos y que a diferencia del niño y adolescente, que la mayoría no tiene alguna comorbilidad y está presentando el contagio. Y no podemos nosotros ahorita negar que efectivamente hay niños que pueden ser positivos y totalmente asintomáticos. Igual que el recién nacido, que nació de una mamá con COVID, pues nace totalmente asintomático y la mayoría de las veces sin presentar en un futuro ningún dato de respuesta inflamatoria. Entonces creo que la inmunidad del niño marca mucho la diferencia en la presentación de la enfermedad del adulto, que pues que nos hemos gastado ya muchas cosas y hemos abusado de repente de nuestra inmunidad y en ocasiones de nuestra madurez. Y ahora nos estamos dando cuenta que nos tenemos que cuidar más, ¿no? Creo que con este tipo pues, de evento a nivel mundial que estamos viendo, ahora los papás preguntan mucho qué hacer, qué dar para prevenir, que si vitaminas, que qué alimentos, que si le pueden dar algún medicamento, pero definitivamente ese pensamiento debe estar siempre. No podemos estar esperando una enfermedad para hacer una prevención un día antes. Debemos hacer una prevención años antes con el cuidado de nuestros niños desde la infancia, con la alimentación, la vacunación, que es algo muy importante. Ahora que en esta semana estamos en la vacunación de la influenza y todavía sigue la próxima y quién sabe si alcance para terminar con toda la población, pero si no, pues nos estaremos esperando hasta enero en la segunda fase
de vacunación. Entonces, creo que son medidas que deben tomar siempre, no ante pues estas eventualidades y creciendo sanos, con buena alimentación, no caer en los excesos. Creo que a pesar de tener riesgo del contagio, la presentación de la enfermedad es mínima. Como dijera los inmunólogos que también están estudiando la enfermedad a nivel molecular, la carga viral que uno adquiere del COVID es así la presentación de la enfermedad. Es decir, si yo tomo las medidas de lavarme las manos, usar cubrebocas, que en el adulto siento que es muy difícil que tengamos a veces un cambio en esas medidas, porque escuché en la mañana en la radio una locutora, creo que teníamos que dar un taller de cómo usar el cubrebocas, porque el cubrebocas lo usan en la cabeza, en el cuello, en la barbilla, menos en la boca. Entonces, hemos visto niños que muy bien portados, la verdad muy conscientes, son a veces ellos quienes le dicen a los papás, no lo agarres de frente, agárralo de lado, ponte cubrebocas, lávate las manos, no me abraces. Entonces, creo que debemos tomar ejemplo de los niños, que a veces lo de la escuela, de que por qué no regresaban, de tener miedo. Yo creo que los niños, si así como hacen la tarea, les gusta a veces de repente cumplir con cosas de reglas en la escuela, pues yo creo que eso también se les haría para las medidas higiénicas. Pero bueno, el tener las medidas de cubrebocas y lavarse las manos y que de repente tengamos un descuido con algún, no sé, algún paciente, alguna tienda, que nos podamos contagiar con una poca carga viral, pues definitivamente a lo mejor nuestra manifestación clínica va a ser leve. A lo mejor de un resfriado no pasa, de un cuadro de sinusitis, a lo mejor un cuadro de gastroenteritis leve, pero si no tomamos ninguna medida y todos los días estamos acarreando carga viral, pues definitivamente el día que nos enfermemos, pues va a ser algo catastrófico. Y no solamente eso, sino que sea fuente de contagio para los que están a nuestro alrededor. Entonces, es importante nosotros tomar las medidas para que nuestros niños, aunque pensando de que no les va a pasar nada o son asintomáticos, hay niños que no sabemos qué tan propensos están para realmente sí tener la manifestación de una enfermedad y caer hospitalizados, porque quiero comentar que el niño que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria o síndrome multisistémico inflamatorio, parecido a la enfermedad de Kawasaki, se tiene que hospitalizar por lo general casi más del 90%. ¿Por qué? Porque esta respuesta inflamatoria que también afecta el corazón, coronarias, riñón, abdomen, intestino, es necesario administrar medicamentos vía intravenosa. Entonces, estos medicamentos tienen que estar supervisados, monitorizado el paciente, y la verdad hemos visto hasta ahorita los médicos que forman parte de nuestro equipo que el tratamiento del niño es algo fabuloso a diferencia del adulto. En el niño vemos una respuesta de 24 horas más o menos o aproximadamente, en donde vemos al niño totalmente recuperado. Y en el adulto no, en el adulto pueden tardar varios días en que la respuesta o la cascada de inflamación ceda, y en el niño es más rápido. En las coronarias, cuando vemos una afección en la fase subaguda, que es la segunda fase de la enfermedad, hemos visto que con la administración de la gamma globulina encontramos una reducción bastante de esta inflamación en las coronarias, y en ocasiones llegan totalmente a la normalidad. Entonces es un niño que llega mal al hospital y en 2-3 días ya está en su casa. Entonces esa es afortunadamente. Sí, y obviamente atendido con el diagnóstico correcto, por supuesto. Entonces es la gran diferencia el niño con el adulto ante la presentación de la enfermedad. Hemos tenido nosotros conversaciones que nos han invitado, tenemos la fortuna de estar participando desde hace casi 3 meses con el Hospital Nacional de Washington, donde tenemos unos maestros mexicanos, en donde cada semana pues practican los expertos no solamente de ahí de Estados Unidos, sino también de España, Francia y algunos otros países de Latinoamérica, de cómo les está yendo
en el aspecto solamente cardiovascular en niños. Entonces, lo que hemos visto es que la mayoría hasta ahorita hemos coincidido que hemos tenido pocos fallecimientos. Y en nuestro caso, en el estado de Sonora, Gracias a Dios. la presentación de este tipo de enfermedad, no hemos visto fallecimiento. Al parecer hubo un reporte de 2 niños, pero tenían otras comorbilidades en donde también ya tenían mucha inmunodeficiencia y que pudo ser nada más el disparador el COVID. Pero en los niños que hemos estado tratando, en donde no tienen comorbilidades de base, la verdad es que tienen muy buen pronóstico, han tenido muy buen resultado y están en su casa. Entonces, creo que aunque el niño resulte un poco más resistente ante esta enfermedad, hay que seguir tomando las medidas, porque el futuro es de que esta enfermedad pues llegó al igual que la influenza. Cada año nos vacunamos, aunque dicen, es que ya me vacuné, bueno, que cada año se modifica el virus, igual el virus de la influenza, que podríamos decir que así es algo parecido al coronavirus, pues también no sabemos si realmente va a tener una mutación y que si la vacuna muy seguramente puede ser diferente cada año y nos tendremos que estar vacunando cada año. Digo, afortunadamente vivimos una era moderna en donde la ciencia está más avanzada, en donde tenemos vacunas un poco más rápido, y si viviéramos hace 30, 50 años, pues yo creo que no la contaríamos. Así es que creo que debemos aprovechar lo que estamos en un mundo ideal, a pesar de que vivimos en un mundo cambiante de climas que son leves a comparación de lo que sucedía antes o lo que viene después. En cuanto a enfermedades, también tenemos mucho margen o cercos epidemiológicos que podemos contener enfermedades y depende de uno. La educación en familia creo que es la base de cualquier enfermedad. La educación en el núcleo familiar, de cómo los padres pueden educar al niño, de la higiene, marca la diferencia afuera. Claro. Ir en la calle y en la escuela. Entonces, cuando eso esté un poco más fuerte, la educación, podemos tener un poco más de seguridad en que los niños regresen a la escuela ante cualquier eventualidad, con toda la seguridad de que serán enfermos, y si hay enfermos, serán pocos los graves. Entonces, cada vez se reduce más la cadenita de funciones pues de este tipo de enfermedades. Y pues bueno, ahorita lo que es el COVID es algo que debemos tener presente de cómo manejarlo. Muy bien. Pues aquí, doctora, ya están haciendo algunas preguntas. Preguntan, hola doctora, ¿qué probabilidades hay de que se enferme un niño en comparación con un adulto? Pues las probabilidades son más bajas en el niño. Como comenté hace rato, puede ser un niño que se contagie por COVID, ser totalmente asintomático. Entonces, en cuanto a porcentaje, podríamos decir que de cada 50 adultos, un niño, ¿no? Por lo que estamos viendo ahorita en estadísticas, más o menos así. Y ese niño que en un momento dado puede contagiarse, altas probabilidades de una enfermedad leve. Entonces, son muy pocos los que realmente van a tener un padecimiento grave, que afortunadamente no lo es. Y bueno, la gran diferencia. Bastante. Bueno, aquí también preguntan, los niños, bueno, los niños los niños con problemas cardíacos, ¿tienen más riesgo de contagiarse por COVID? Eso también es un miedo de los papás. Definitivamente no. Los niños con problemas cardíacos tienen más riesgo que un niño que no tiene enfermedad de corazón. Sin embargo, aquí hay una excepción. El niño que tiene un defecto cardíaco que depende de un agujero en donde pasa sangre extra al pulmón, sí definitivamente está predispuesto a tener más enfermedades pulmonares como neumonía, a diferencia de un niño que no tiene cardiopatía. Y si de por sí tiene más probabilidades de una neumonía, pues igualmente de adquirir más fácilmente una neumonía por COVID. Entonces, sí tiene un momento dado que ver el defecto cardiovascular, pero tenemos que saber qué tipo de defecto. El defecto, por ejemplo, valvular, a lo mejor de algo que no pase sangre extra al pulmón,
es menos el riesgo y pudiéramos casi comparar que tiene el mismo riesgo que los demás niños. Perfecto, muy bien. Aquí pregunta una mamá, dice, ese es mi miedo. Mi hija fue paciente Kawasaki. ¿Qué tan riesgoso es exponerlo en esta temporada? Exponerla. Bueno, si ya tuvo enfermedad de Kawasaki, definitivamente, bueno, la mamá pues ya pasó ese cuadro. Yo le pudiera decir que enfermedad de Kawasaki que pueda volver a tener es algo muy difícil, pero de que se pueda contagiar por COVID por no tomar medidas, sí lo puede hacer y muy seguramente a lo mejor su presentación no va a ser de Kawasaki, puede ser nada más una gastroenteritis, un cuadro de sinusitis o hasta una neumonía, pero depende de la edad, depende de su tipo de carga, bueno, la cantidad de carga viral que haya adquirido y el descuido que hayan tenido de dónde haya sido el contagio. Entonces, el mismo riesgo que tiene su hija, aunque no haya tenido Kawasaki, es igual que otro niño sano. Muy bien. También preguntan que si los niños con problemas del corazón y se contagian con COVID tienen un mal pronóstico. No, definitivamente no. El niño, pues, dijera también los cirujanos, son de plástico, muy resistente. Es una gran fortaleza también de los niños de que si se atiende a tiempo y se dan las medidas necesarias, definitivamente es un niño que tiene buen pronóstico, se le administra adecuadamente los medicamentos, es un niño que va a salir rápido también del hospital, entonces el pronóstico hasta ahorita es bastante bueno. Ok, muy bien. También preguntan en niños y adultos que no tenían antecedentes de cardiopatías. ¿Recomienda que se realicen estudios del corazón una vez superada la enfermedad? Exactamente, sí, definitivamente sí. Como hace rato mencioné, la presentación del COVID o síndrome inflamatorio sistémico en los niños deja a veces una marca, por así decirlo, que es en el corazón. El corazón, a diferencia de un adulto lo mandan a rehabilitación cardíaca, a hacer ejercicio gradualmente, con pruebas especiales, monitorizado. Pero en el niño que anda saltando de arriba abajo, que se da vueltas, que salta, que ya vimos que ya no se para, es muy difícil una rehabilitación. Sin embargo, exactamente por eso, como están haciendo esfuerzo, pues muchas veces en el día, es importante que su seguimiento sea al mes después de terminada la enfermedad, luego a los 4 meses, luego a los 6 meses y dependiendo de la edad, si son menores de 5 años, se da seguimiento una vez al año, por lo menos unas 2 o 3 ocasiones. Por lo general el seguimiento es una revisión de ultrasonido para ver la función cardíaca, las coronarias y un electrocardiograma. Ya al final estos niños pequeños, en la adolescencia, cuando quieran subir a nivel de deporte, es decir, que quieran ser deportistas de alto impacto o simplemente suben de nivel, es importante también una valoración cardiovascular física y un electrocardiograma, que son de los estudios sencillos y baratos que puede realizar cualquier persona. Muy bien, muy bien. También preguntan, ¿recomienda el uso de cubrebocas en bebés? Es muy buena pregunta, es lo que eso en un inicio estuvo como un dilema entre si se recomienda o no, pero definitivamente los menores de 1 año no deben usar cubrebocas, definitivamente no, ya se vio, está demostrado que es más el peligro el que tenga un cubreboca un bebé, porque no son como nosotros o los niños grandes de respirar nada más con la nariz, ellos a veces respiran con la boca, entonces humedecen el cubrebocas y un cubrebocas húmedo ya no sirve. Ok, bien, pregunta, tengo un bebé de 10 meses y yo tuve COVID, pero fui asintomática. ¿Cómo saber si mi bebé tuvo COVID? Bueno, muy seguramente tuvo y fue asintomático, depende si le dio lactancia materna, muy seguramente pues todavía más asintomático y puede tener o no anticuerpos para COVID y eso tiene que ser una muestra de sangre. Lo que sí también hemos estado viendo y principalmente en la Ciudad de México es que a veces hay falsos
positivos, es decir, que puede ser que falsos positivos significa que se toma la muestra y que resultan que dice que es positivo y resulta que es negativo, ¿no? O al revés, que es falso negativo, que la prueba sale negativa y fue positivo. Entonces, es exactamente, pero hay más falsos positivos, ¿no? Hay más falsos positivos. Entonces, la verdad, no hay ninguna urgencia que le tome anticuerpos. Si ya la mamá tuvo, muy seguramente también el bebé, es difícilmente que algo que están siempre en contacto, el vínculo piel a piel, pues se haya librado, ¿no? Entonces es más la respuesta que sí tuvo, pero que no tuvo molestias, y pues creo que en este momento, como estamos y llenos de laboratorios y los hospitales también, pues si ya no tuvo alguna alteración, pues no es necesario que le tome muestra, ¿no? Digo, a veces también esa es otra, que a veces dicen que la inmunidad puede ser muy corta, entonces pueden salir los anticuerpos ya después de más negativos, y siempre sí tuvo en su momento. Entonces, que no se preocupe, que lo vea tranquilo y ella tome las medidas, yo creo que no hay ningún problema, y más si le está dando lactancia materna, creo que tiene menos de qué preocuparse. Ok, muy bien. Preguntan también, ¿un niño o adulto con algún síndrome, por ejemplo, síndrome de Down o Prader-Willi, es más propenso a contagiarse por COVID? Tiene la misma posibilidad que un niño sano. El niño con síndrome de Down puede tener un corazón completamente sano, es una alteración cromosómica y no por eso lo pone más propenso a contagiarse, si es que tiene las mismas probabilidades que un niño completamente sano. Prader-Willi definitivamente también. Hay algunos pacientes, bueno, que tienen alguna afección neurológica y que tienen traqueostomía, manejan mal las secreciones, etcétera, etcétera. Entonces son niños que a lo mejor también tuvieron neumonías recurrentes. Ese niño con alteración pulmonar sí está fácil para adquirir cualquier virus, hasta el COVID. Entonces, pero bueno, eso ya son otras condiciones, no nada más por tener la enfermedad, está predispuesto, no, es igual. Ok.